La agonía del león. Novela. Por Mario Amonduzán. Capítulo 7. La crueldad de la violencia. A medida que el tiempo pasaba, los días en la base del mirador eran más lentos. La región ya no tenía secretos, y poco los caminos donde no habían estampado su huella. El teniente Pinzón, tomando el bolso donde guardaba los elementos de su aseo personal y una toalla, echó a andar rumbo a la quebrada. Por el camino se pasó una mano por la cara y palpó la crecida barba, que sonó internamente en sus oídos. Me dejaré crecer el bigote, pensó mirándose en un pequeño y oxidado espejo. Hacía varios días que no bajaba al pueblo a hacerse peluquear y el cabello se le montaba por las orejas. Mientras se bañaba recordó que los micos no habían vuelto a chillar en el monte, pensó que los soldados del teniente Gómez fueran los responsables, y ello aumentaría el aburrimiento suyo y de los soldados. Los guerrilleros habían desaparecido. Ninguna noticia se tenía de ellos. Cuando esto sucedía, algo grande estaban planeando, pues, como lo afirmara H.E., nada hay más silencioso que un cañón cargado. Las bases, ahora, trabajaban sobre informaciones precisas, que no agotaban a los soldados y evitaban, sí, las emboscadas. Aburridos de no hacer nada, salieron a patrullar. Se habían detenido frente a un río que bajaba como potro desbocado, por entre las laderas de una montaña. No se atrevían a cruzarlo así nomás. Los soldados de la patrulla, comandada por el teniente, distribuida en la orilla, esperaban que él ordenara algo, mientras tanto escudriñaban buscando la forma de ayudarle a pensar, porque algunas veces les preguntaba cómo veían la situación y les era penoso no contestar nada. En la mitad de la corriente un enorme tronco se balanceaba sobre la espalda de una roca, empapada y grisácea. Podía servir de puente, pero era demasiado peligroso. Un guerrillero, bien apostado al otro lado, con un arma automática, podía barrerlos a medida que fueran pasando. El teniente hizo una rápida inspección de la orilla, en busca de un mejor sitio para cruzar el río. Al no hallarlo decidió valerse del tronco. Ordenó afirmarlo por medio de unas rocas, que rodaron sin mayor esfuerzo, con el fin de poderlo atravesar velozmente. Emplazó las armas automáticas, las apuntó a las alturas y a las partes boscosas de la orilla opuesta, y le indicó al primer grupo que cruzara. Cuando todos estuvieron al otro lado del río ordenó reanudar la marcha por la empinada loma. El ascenso era largo y la vista se perdía donde la cima formaba un corte tajante con el cielo. El sol cubría de lleno a los soldados y les arrancaba gotas de sudor, que absorbía la gruesa tela del uniforme o se escurrían hasta el camino. El hecho de no poder mirar hacia arriba, por el encandilamiento, aumentaba la fatiga y el desaliento al no saber qué tanto duraría el penoso ascenso. En la mitad de la planicie, donde la subida por fin terminaba, había una casa de paredes de madera y techo de zinc, cobrizo oscuro. Por encima de su techumbre se elevaba una columna de humo, cuya forma el viento cambiaba a voluntad. El teniente distribuyó los soldados alrededor de la casa y esperó algún indicio que le permitiera apreciar mejor lo que pasaba. Todo parecía estar muerto, salvo el humo. Seleccionó un par de soldados y con ellos penetró en la casa. Botada en el piso de uno de los cuartos estiraba la funda de un machete y por todas partes había señales de que en ella vivían varias personas. En una cama, contra la pared, un niño de brazo los miraba sin que en sus ojos tuvieran albergue la sorpresa o el llanto. Por el corredor estaban regadas algunas prendas de vestir, como si las hubieran puesto a secar. En el fogón, una olla, la del sancocho, pendulaba encima de las brasas, ya cubiertas de ceniza. Parece que no hay nadie, comentó el teniente. Encima de la cocina iniciaba la cumbrera. Se sorprendió al ver una escalera colocada frente al agujero de entrada. Pensó un momento y luego ordenó a uno de los soldados que subiera a inspeccionar. El soldado trepaba despacio, como si temiera la acechanza de la muerte. Los peldaños de la escalera, al crujir, aumentaban la tensión. Cuando el soldado se detenía, para mirar hacia abajo y comprobar que estaban prestos a ayudarlo, se percibía un completo silencio. Al llegar arriba, observó durante varios segundos, luego, con voz temblorosa, dijo: «No veo nada». «Entré», ordenó el oficial. Las aceleradas palpitaciones le invadían el cuerpo, a medida que pisaba las vigas de la cumbrera. Igualmente, cuando se apoyaba en algo,
sentía el golpear de la sangre contra la carne de sus dedos. Le era imposible escuchar algún ruido, pues los tímpanos comenzaban a ponérsele sordos e inútiles y la total oscuridad le impedía observar. «No hay nadie», gritó con fuerza. Abajo solo escucharon una débil voz. «Espere un momento que los ojos se le adapten a la oscuridad y siga buscando», ordenó Jorge Pinzón. Antes de que esto hiciera y pudiera ver, escuchó, como si llevara largo tiempo esperando, la voz del teniente, quien le ordenaba bajar. «No vi nada», aseguró cuando ya hubo descendido. «Se nos volaron», comentó el otro soldado. Infructuosamente continuaron la inspección de la casa. Se dirigieron, entonces, hacia el lugar donde pendía la olla y allí se detuvieron. Pasados unos segundos, tiempo aprovechado por el soldado, que había subido a la cumbrera, para limpiarse el sudor y recuperarse del espasmo, ordenó el teniente. «Saquen al niño». Uno de los soldados lo tomó en los brazos. «Debe estar lleno», pensó. En la mano derecha, como de pulsera, se envolvía el azabache, de la buena suerte. Su camisita estaba manchada de babas y colada de plátano. «Métale candela a la casa», ordenó al sargento Rodríguez, que, preocupado por la demora, se había acercado a la casa. «Por todas partes, para que arda rápido», añadió. El suboficial no esperó más instrucciones, y como si estuviera plenamente de acuerdo, procedió a cumplir la orden. El fuego rápidamente tomó fuerza. A los pocos minutos les tocó alejarse fastidiados por el calor y el humo. La patrulla, olvidando las normas de seguridad, disfrutaba del incendio. Las llamas subían por las paredes de madera, escuchaban las vigas interiores resquebrajarse y percibían un sinnúmero de olores. Esperaban, con ansiedad, el momento en que las columnas no pudieran resistir el peso del techo, para verlo derrumbarse, lo cual no demoró en suceder. Lentamente se inclinó de un lado y se vino al suelo estrepitosamente. Fue entonces cuando se escucharon unos larguísimos y quejumbrosos gritos y horribles alaridos profundos, que les hicieron crispar la piel, poner los pelos de punta y llenar de espanto. El teniente y los que a su lado presenciaban la macabra escena se miraron estúpidamente sin poder hacer nada, pues el humo, el calor y las llamas les impedían acercarse. De la casa solo quedó un montón de escombros, de donde el viento sacaba chispas luminosas que loma abajo hacía rodar hasta apagarlas. Cuando el calor y el humo cedieron, se pusieron a apartar carbones, remover tizones y apagar escoldos buscando el cuerpo de quien se había quemado, que no podría ser alguien distinto a la madre del niño, que inocente brincaba, asustado y nervioso, cuando un soldado estornudaba por el polvo ceniciento que expelían los escombros. Inútil fue la búsqueda. El calor tan intenso había abrasado hasta los huesos, calcinándolos completamente. «¿Qué vaina? ¿Qué vaina? ¿Cómo pudo suceder, Dios mío?», pensaba el teniente, con tristeza y preocupación. Bajando por el sendero que los llevaba al río, todos hacían el mismo análisis. La mujer del guerrillero, para librarse del interrogatorio que le sacaría al lugar donde estaba escondido su marido con la cuadrilla, se había ocultado en el zarzo de la casa, y no había querido llevar consigo al niño para que no la delatara con su llanto. Aunque ya habían recorrido un buen trecho, aún creían percibir el penetrante olor de la casa incendiándose. Olor que siempre sentirían cada vez que recordaran aquella triste escena impresionante. Toda esa tarde continuaron patrullando, y se turnaban el niño. Las otras casas que encontraron sí estaban totalmente abandonadas y en su interior el pasto crecía abonado por el estiércol de las reses que las habían tomado como establos. Al día siguiente, en la base, el teniente reunió a los soldados y explicó lo sucedido, recabando que el cumplimiento del deber imponía, desgraciadamente, acciones trágicas y tristes, pero los culpables eran los guerrilleros y no ellos. Él, como cristiano, era el primero en lamentar la horrible muerte de la mujer, pero eran aconteceres de una violencia que el ejército ni había ocasionado ni mucho menos deseaba. Envió una patrulla al pueblo para entregar el niño al cura, quien al recibirlo exclamó, con la solemnidad prosopopéyica que imprimen los clérigos a ciertas frases cuando quieren darles visos de maldición: «La violencia es cruel, salvaje, y, por consiguiente, dejan el alma hondas raíces, como heridas que nunca cicatrizan. Dios quiera que no haya venganza, ojalá, de verdad, que no haya venganza», y con los ojos cerrados agregó: «Dios mío, ¿qué más desgracias traerá esta violencia inútil, donde los inocentes llevan siempre la peor parte?».
Fin del capítulo 7 de la novela La agonía del león. Si este audiolibro le parece útil, dele me gusta y suscríbase a mi canal. Gracias. Este libro puede ser adquirido en Amazon.com. Obras escritas por Mario Amonduzán.